pisando, hemos venido dando los últimos jueves. Ya esta es la 11ª entrega y vamos a introducirnos en un nuevo tópico: desequilibrios en la dimensión de la sabiduría. A partir de aquí ya iniciamos a ver los aspectos de los desequilibrios en el alma. Esta dimensión es la dimensión más profunda de la psique humana, o sea, del alma humana. Definamos lo que es la sabiduría para recordar. La sabiduría es lo que nosotros llamamos aquí mente intuitiva. Es algo así como un almacén de millones de datos que se recogen de lo externo como de lo interno. Cuando hablamos de lo interno estamos hablando del espíritu. En esta dimensión los datos son arquetípicos y por lo tanto simbólicos. Pero esta dimensión está sumamente sutilizada por la gran restricción de la energía en sus manifestaciones de magnitud y movimiento. Estamos recordando lo que ya hemos visto nosotros en clases pasadas, lo que es la magnitud y lo que es el movimiento. Debido al contraconsciente, otra cosa que ya hemos visto aquí, el ser humano ha perdido el verdadero contenido de su conciencia y ha dejado de ser intuitivo y llegó a ser instintivo. Los animales se comportan según su instinto, pero el ser humano no fue creado para ser así. El ser humano fue creado para que naturalmente él fuera intuitivo. De hecho, el ser humano es intuitivo, pero debido a que esta dimensión de la sabiduría o la mente intuitiva está sutilizada por las iniquidades que hay en el alma, ahora vamos a enumerar qué iniquidades hay o se presentan en esta dimensión. Entonces ahora el hombre quedó a merced del instinto, tiene un comportamiento animal el ser humano. No obstante, el ser humano ha quedado a merced de instintos que generan profundos impulsos de gratificación y satisfacción de estos instintos. Debido a que en la dimensión de la sabiduría se almacenan los símbolos de lo arquetipal y estos entran en conflicto por ajustar las exigencias de tales impulsos. Tal vez lo podamos comprender mejor si miramos una gráfica. La dimensión del conocimiento está representada aquí por la esfera de color rojo, esfera en la parte inferior, y en la parte superior tenemos la otra esfera que representa la sabiduría, hacia el lado derecho. Esta flechita azul representa la afectación. Cuando el conocimiento pretende a la sabiduría, enviando una energía hacia la sabiduría sin usar la ruta de la conciencia, a eso nosotros le llamamos contraconsciente. Y cuando esto ocurre, cuando el conocimiento afecta a la sabiduría, en ella se encontrarán desequilibrios, se causarán desequilibrios, iniquidades de tipo débil, es decir, hacen que la dimensión se debilite, hacen que la dimensión esté abierta. Pero no solo eso, además de causar desequilibrios en la dimensión de la sabiduría, lo que se ocasiona es que los símbolos que están guardados en la mente intuitiva, esos símbolos ya no se sienten de forma intuitiva como naturalmente debiera ser, sino que ahora esos símbolos se sienten como instintos. Ahora, los instintos disparan hacia todas partes del alma impulsos. ¿Impulsos de qué? De satisfacción. Entonces la persona va a buscar instintivamente satisfacer los impulsos que provienen de ahí. Pero eso no es lo natural como Dios creó al hombre. Esto es producto del desequilibrio
producto de la iniquidad en el alma. Y la iniquidad en esa parte del alma, que es la parte más interior, más profunda del alma, esta dimensión de la sabiduría, se ocasionan desequilibrios y se producen los instintos. Los datos que la mente intuitiva es la sabiduría, la dimensión de la sabiduría. Los datos que la mente intuitiva guarde arquetípica o simbólicamente, una vez esta dimensión es afectada por el conocimiento, esos símbolos son sentidos no intuitivamente, sino instintivamente. Por lo cual, el instinto producido exige a través de impulsos que van a ser reflejados para traer satisfacción. Cuando nosotros hablamos de satisfacción, ¿a qué nos referimos? Que se crea una ilusión de supresión o eliminación de la energía sobrante. Por ejemplo, en caso de que algún símbolo represente miedo, el impulso será de buscar refugio, amparo en cualquier cosa. Entonces, el instinto busca rápido satisfacer. Y lo que se llama, o lo que nosotros llamamos satisfacción, es una ilusión nada más. Es una ilusión. ¿De qué? De que se suprime o se elimina ese exceso de energía allá, en lo más interior de la mente, en la mente intuitiva. Vamos a poner este ejemplo con el color rojo. El color rojo es un símbolo, y este color tan vital, atención, intuitivamente, según la Biblia, es el color de la redención, el color del perdón. Pero instintivamente, ¿cómo lo siente el ser humano desequilibrado? Instintivamente ese color está relacionado con la pasión, el temperamento, la sexualidad, la impulsividad. El color rojo ha simbolizado violencia, fuego, calor, revolución, pasión, peligro, destrucción y crueldad. Es por lo tanto un color que llama a nuestra parte más instintiva, y por eso es tan efectivo en la publicidad. ¿Sí me voy a entender? Ahora, Dios sabe que nosotros, por causa de la naturaleza pecaminosa en nosotros, por causa de esos desequilibrios, por causa de las iniquidades en nosotros, Él presenta ese simbolismo para que nosotros lo podamos comprender. Y tú leerás en Apocalipsis que aparece un dragón escarlata, es decir, un dragón rojo, que representa, ¿por qué representa? Se representa el dragón de color rojo, porque está diciendo que está lleno de ira, de cólera, de odio. Pero por el otro lado, cuando tú lees en el capítulo 4 de Apocalipsis, ves que Juan ve uno sentado en el trono, y dice que ese que está sentado en el trono, Dios el Padre, es semejante a una piedra de jaspe. Y para los que no saben qué color tiene la piedra de jaspe, es de color rojo, sangre. ¿Ve? Entonces aquí tenemos ese contraste en el mismo libro del Apocalipsis. Por un lado nos muestra el verdadero significado del color rojo con el Padre, pero nos va a mostrar el significado instintivo del color rojo en el dragón. Otro ejemplo, el amarillo. En la Biblia es el color que representa la divinidad, pero instintivamente es el color del sol, de la felicidad, siempre cargado de energía, de alegría, de dinamismo. También se relaciona con el oro, el dinero y el lujo. Ese es el instinto, el cerebro capta ese color como instintivamente, que es lo que simboliza. Repito, pero eso no es como Dios creó al hombre. Y es ahí que el ser humano se vuelve instintivo y se utilizan las realidades espirituales que inciden en la experiencia,
como el potencial sentido de la vida o la voluntad de sentido. Esa palabra, esa frase, voluntad de sentido, ¿a qué nos referimos? Que en el hombre la búsqueda del sentido de su vida constituye una fuerza primaria intuitiva, no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra el hombre un significado que satisfaga su voluntad. Pero obviamente este problema que hay, y ustedes ahora que enumeremos las iniquidades, los desequilibrios que se presentan en esa dimensión, usted podrá darse cuenta, relacionar esa información de si en usted existen esos tipos de problemas. Pueden ser graves en unas personas, pueden ser leves en otras, pero puede ser que estén presentes en nosotros. Y ese problema sutiliza la forma en que el espíritu de nosotros se quiere expresar. Entonces nosotros casi no sentimos nada de lo espiritual. No entendemos nada de lo espiritual. Lo poco que entendemos lo distorsionamos. Nuestra mente distorsiona la información espiritual y nos vamos a los extremos. Sobre todo nosotros como comunidad eclesial, como comunidad cristiana, somos muy dados a irnos a los extremos. Entonces no tenemos ni siquiera equilibrio en ese aspecto. Amén. Ahora, un estudio estadístico con 7.948 estudiantes de la Universidad de Johns Hopkins, a la pregunta sobre qué era importante en ese momento en su vida, el 16% respondió: ganar mucho dinero. El 78% dijo que su objetivo primordial era encontrar sentido y propósito a su vida. En otras palabras, la voluntad de sentido para la mayoría es más una cuestión de hecho que de fe. No es tanto por la fe, es por lo que yo haga. Y ahí le vamos a dar razón, o vamos a encontrar la razón mejor, del apóstol Santiago cuando escribe la carta, en donde habla algo como: bueno, muéstrame tu fe sin obras, que yo te muestro mi fe por las obras. Entonces aquí no habla de salvación, que la salvación es por obras, no, sino que si yo digo que soy persona de fe, la certificación de esa fe son las obras que yo hago. La epístola a los Hebreos en el capítulo 11, cuando habla de la lista de los héroes de la fe, lo que está diciendo allí es que ellos demostraron su fe con las obras. No había otra manera de demostrarlo. Entonces cuando habla de Abel, dice que él por la fe presentó más excelente sacrificio que su hermano Caín. Entonces la obra de presentar sacrificio fue lo que certificó la fe de Abel, por ejemplo. O cuando habla de Moisés, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Todas las obras que hizo Moisés fue sostenido por la fe. Era como si estuviera viendo al invisible. Y es que eso es la fe. La fe es ver lo invisible, ver lo que no se puede ver. Pero esa fe debe presentar sus credenciales. A ver, ¿cuáles son tus credenciales? Muéstrame, tú eres una persona de fe, ¿cuáles son tus obras? Quiero ver tus obras. ¿Sí? Porque una persona de fe que maldiga a otro, pues eso no es una buena obra. Estaría avisando que no tiene una buena fe. No me quiero meter ahí, no tengo tiempo. Vamos rápido. Aún en las peores condiciones, nada en el mundo ayuda a sobrevivir como la conciencia de que la vida esconde un sentido. Hay sabiduría en las palabras de Nietzsche. Para los que no saben quién fue Nietzsche, Nietzsche fue un filósofo y un filólogo alemán. ¿Qué es un filólogo?
Es una persona que estudia los escritos, en los textos escritos, para estudiar la evolución de las lenguas. Pero además de ser filólogo, era escritor, era poeta, filósofo. Y se hizo famoso Nietzsche por una expresión que dijo: Dios ha muerto. Por eso es famoso Nietzsche. Pero en esta frase que yo tengo ahí de Nietzsche, ahí hay sabiduría. Tenemos que reconocerlo. Mire, dice, o él dijo: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Piense en esa frase. Quien tiene un porqué para vivir podrá soportar, puede soportar casi cualquier cómo. Es decir, no importa cómo toque vivir, siempre y cuando yo tengo un porqué vivir. Y si yo tengo un porqué para vivir, no me importa el cómo, lo puedo soportar y puedo alejarme de esos condicionamientos que se me son impuestos. Porque nosotros como seres humanos se nos ha impuesto algunos condicionamientos y a veces adquirimos otros condicionamientos. Ejemplo, no tuvimos la libertad de escoger de qué raza, de qué nación, de qué padres íbamos a nacer. No tuvimos la elección de escoger en qué época iríamos a existir, por ejemplo. No tenemos la elección de qué estatura vamos a tener, de qué color de ojos, de piel, de cabello, etcétera. No tenemos esas elecciones. Son condicionamientos que se nos dan por la genética. Pero hay otro tipo de condicionamientos: el condicionamiento social, cultural, económico y hasta religioso, en donde se agravan las cosas, porque la religión impone limitaciones y condicionamientos a los seres humanos. La religión está interesada en que usted no descubra que usted es una persona libre. La religión esclaviza. Si yo estoy en un lugar en donde siento que el líder religioso me está esclavizando, imponiendo, condicionándome en mi libertad, yo debo salir corriendo. Pero extrañamente hay seres humanos que les gusta ser esclavos. Porque hay lugares en donde los mandan para el infierno cada sermón. Por el amor a Dios, estamos en el siglo XXI, hermanos queridos. Tenemos el Espíritu Santo y la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que todavía hay personas esclavas en la religión? ¿Verdad? Y que siguen al Señor por miedo, no por amor. Entonces, quien tiene un porqué, una razón por vivir, un sentido, un propósito, y cuando sobre todo lo descubre, se puede enfrentar a cualquier cómo. A cualquier cómo. Lo importante no es cómo yo viva, lo importante es el para qué yo vivo. Eso lo sabía Juan el Bautista. Yo creo que él sabía perfectamente que le iban a arrancar la cabeza, pero él vivió para ese para qué y no le importó el cómo. Bueno, me dan ganas de ponerme a predicar. Estamos dando la conferencia. El hombre tiene la capacidad de vivir, incluso de morir por sus ideales. Sin duda, la búsqueda humana de sentido y de valores puede nacer de una tensión interna y no de un equilibrio interno. Entonces, aquí sacamos lo bueno de lo malo. Si estamos desequilibrados, si tenemos iniquidades, lo bueno de eso es que esa iniquidad produce una tensión interna en nosotros, y esa tensión hace que nosotros comencemos a buscar el sentido de nuestra existencia. Esa tensión produce vacíos, esa tensión produce déficit de energía en algunas de las dimensiones, y se sobrepasa la energía en algunas otras dimensiones, y entonces el alma se revoluciona y tratará, pero
lastimosamente, instintivamente, va a tratar de balancearse por sí misma, pero el alma fracasa si no tiene una guía, un conducto regular, un manual de vida que le enseñe cómo equilibrarse. Entonces, por lo menos la iniquidad lo que logra es tensionarnos internamente para que nosotros vayamos en búsqueda de esa respuesta, del sentido de nuestra vida. Miremos los desequilibrios en el alma en la dimensión de la sabiduría, que es la dimensión más interna del alma. Cuando el conocimiento afecta a la sabiduría, así como lo vimos en la gráfica, ¿verdad? El conocimiento afecta a la sabiduría, aparecen iniquidades de debilidad intelectual tales como incredulidad, malos pensamientos, injusticia, ocasionando así apertura inconsciente de la dimensión intelectual. Vamos a tratar de explicar cada una de esos tres desequilibrios. ¿Listo? Rápidamente. La incredulidad es un aislante de la luz divina. Es el que impermeabiliza el fluir divino. Esas definiciones las saco yo de la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, verso 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Por favor, prestemos atención a esas dos palabras: generación incrédula. Generación, una palabra; incrédula, segunda palabra. Sigamos leyendo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Mire, vamos a hacer un contraste entre lo que está pasando con el papá de este muchacho que está endemoniado con el leproso de Mateo capítulo 8. El leproso del capítulo 8 sale al encuentro del Señor Jesús, se postra delante del Señor Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí el padre de este muchacho le dice: si puedes ayudarnos, ten misericordia de nosotros. Si puedes. Y Jesús le contesta: no. Si puedes tú, yo puedo, claro que yo puedo. Pero la pregunta aquí no es si yo puedo. La pregunta aquí es si tú puedes. ¿Puedes qué? Creer. Y luego da ese maravilloso enunciado: porque para el que cree, todo lo es posible. El leproso de Mateo 8 no estaba interesado en averiguar sobre el poder de Cristo. Él no le pregunta: Señor, ¿tú puedes limpiarme? No. Él le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, el leproso estaba seguro sobre el poder de Cristo para limpiarlo. Pero lo que quería averiguar el leproso era sobre la voluntad de Cristo. Señor, ¿quieres? Y aquí hay que tener en cuenta sobre el poder, porque más adelante
vamos a encontrar que Cristo dice que hay algo que no puede hacerse. Todavía no nos adelantemos. Sigamos leyendo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Ustedes notan el énfasis del pasaje? El papá de ese muchacho le pregunta al Señor Jesús que si puede ayudarlo. Luego Jesús le dice al papá del muchacho: no, si tú puedes creer. Y luego los discípulos dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor Jesús dice: es que este género no puede, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, ¿a qué se refiere este género? Por eso les dije que en el verso 19 prestaran atención a la palabra generación incrédula. Generación incrédula. La palabra generación en el verso 19 viene del griego genea, que significa generación, y en el verso 29 es genos, que significa género. Es exactamente la misma palabra, lo único que cambia son los sufijos, pero es la misma palabra griega. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús está diciendo que este género no está hablando del demonio que había entrado en el muchacho, estaba hablando de la generación incrédula, está hablando de la incredulidad. Mire, hermano, el desequilibrio, la iniquidad de la incredulidad es tan grave, es tan seria, que el Señor Jesús dice: este género, o sea, la incredulidad, con nada puede salir. No puede salir con nada, sino con oración y ayuno. ¿Cómo se resuelve la iniquidad de la incredulidad? Con oración y ayuno. Y nótese el clamor del papá de ese muchacho. Dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero tengo problemas de incredulidad. Yo me pregunto: ¿cuántos de nosotros tenemos esa iniquidad? ¿Cuántos de nosotros luchamos con eso? Sí, por un lado creemos, pero también al mismo tiempo está la incredulidad. Ahora, el ejemplo, Jesús en Nazaret. Ahora entendemos lo que sucedió allí. Marcos 6, del 5 al 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando uno se dedica a enseñar la palabra de Dios, siempre hay hermanos que vienen con preguntas. Incluso hasta el día de hoy hay hermanos que se han graduado del seminario y todavía me escriben por WhatsApp haciéndome algunas preguntas. Varias veces he recibido estas preguntas. Esa pregunta: ¿por qué Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret? ¿Acaso Él no tenía el poder de hacerlo? Es decir, si Él hubiera querido, Él hubiese hecho milagros en Nazaret, es la pregunta. Si Él hubiese querido, hubiera hecho milagros en Nazaret. La pregunta es: si hubiera podido hacer milagros en Nazaret, si Él hubiera hecho uso de su divinidad. Pero como estaba en su cuerpo de humillación, y todos los milagros que hizo Jesús los hizo por el poder del Espíritu Santo, Él sabía que la incredulidad es un impermeabilizante del fluir de Dios. O sea que el Espíritu Santo quiere, pero ahí se encuentra con algo que no lo puede trascender. Por eso, nótese el verso 5. Y no pudo
tremendo. Pero ¿por qué no pudo? Pues él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Solo unas pocas sanidades dice ahí. De todas maneras sanó a algunos, pero por causa de la incredulidad de ese pueblo no pudo hacer allí ningún milagro. La otra iniquidad, los malos pensamientos, Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ustedes sabrán, hermanos, que de los pensamientos luego vienen las acciones, ¿cierto? Entonces aquí son malos pensamientos, por lo tanto van a desencadenar malas acciones. ¿Como cuáles? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero antes de que eso sean acciones, primero son pensamientos, malos pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón. O sea, el conocimiento, la dimensión del conocimiento, que es la que está afectando la dimensión de la sabiduría. Ese conocimiento es el corazón intelectual. Aquí ya lo hemos estudiado. Por eso del corazón salen los malos ¿qué? Pensamientos. ¿A dónde quiere mandar los malos pensamientos? Al almacén de datos, que es la mente intuitiva, la sabiduría, para que se almacenen los malos pensamientos allí. O sea que una vez se instalan los malos pensamientos en la sabiduría, ahí es difícil de sacarlos. Difícil de sacarlos. Injusticia es uno de los desequilibrios más frecuentes y de los más serios. Nótese que la Biblia liga la injusticia con no amparar la necesidad en los demás. Siempre que la Biblia habla de injusticia, o por el otro lado, cuando habla de justicia, está relacionado con el dar o no dar a los demás, suplir las necesidades de los demás. Job 31 del 16 al 22 dice: Si estorbé en el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comía de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo. Nótese todas las palabras que están en azul. Las que están en azul: pobres, viuda, huérfano, menesteroso. Nóteselo. Si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Ese último versículo, a mí, cuando yo lo leí, me dejó sin palabras. ¿Qué es lo que está diciendo Job ahí? Si yo no hice nada de eso, si yo no ayudé al pobre y no alenté al menesteroso y amparé a la viuda y al huérfano, si yo no hice nada de eso, hay una versión, la nueva versión, la versión o la traducción viviente creo que es, dice que se descoyunte, se disloque mi hombro y mi brazo se desprenda de mí. En otras palabras, si mi brazo no ayudó al que lo necesitaba, no necesito este brazo, no respondo por este brazo. Es lo que está diciendo Job. Job expresa en ese discurso la vindicación de sí mismo, porque la justicia no es algo que tenga que ver con lo religioso, sino con lo práctico. Esto tiene consonancia con Mateo 25, el 31 al 46. Por eso, ningún cambio ha ocurrido en la justicia. Ningún cambio ha ocurrido ni ocurrirá en la justicia. Ahí en Mateo capítulo 24, desde el 31 en adelante, lo que está diciendo el Señor es que cuando venga en su gloria y sus santos ángeles con Él y se sienta en su trono de gloria, Él va a reunir a las naciones
pero las va a apartar como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y les va a dar juicio a unos y a otros. Y empezará a darle juicio a las ovejas. Y cuando se dirige a las ovejas les dice: benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Y por qué les da entrada al reino? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y en la cárcel y me visitasteis. Y ellos dirán: Señor, ¿y cuándo fue que te vimos así? Y Él responderá: como lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y luego se dirige a los cabritos y les dice: malditos, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, estuve desnudo y no me cubriste, en la cárcel y enfermo y no me visitasteis. Y ellos dirán: Señor, ¿pero cuándo fue eso? Pues como no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. Los hermanos pequeños se está refiriendo a nosotros, porque Él es hijo de Dios por naturaleza. Y usted y yo somos hijos de Dios por adopción. Somos los hijos menores, Él es el mayor. Por eso Él dice: a estos mis hermanos más pequeños. Si nosotros no nos conmovemos para suplir la necesidad del que requiere, y si nosotros estamos persuadidos de que este o esta persona tiene necesidad y tenemos la capacidad para suplir esa necesidad, pero no lo hacemos al Señor. ¿Y por qué no lo hacemos al Señor? Porque estamos haciendo un acto de injusticia. La justicia tiene que ver con el dar, mejor dicho. Por eso Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, nótese que ahí no dice: tienes que llevarle una mesada, hacer un cheque, una consignación a la viuda y al huérfano, llevarle un mercado. No, ahí dice: visitarle, darle apoyo moral, darle apoyo emocional. Claro que si tienes cómo llevarle un mercado, llévale un mercado. Si tienes cómo darle una ofrenda, dale una ofrenda a la viuda si lo necesita. Pero lo que más se requiere es el apoyo moral, el apoyo emocional. Visitarlo en sus tribulaciones, dice, y visitar a la viuda y a los huérfanos en sus tribulaciones. Ahora, cuando dice la religión pura, porque aquí como estamos hablando en contra de la religión, ¿cómo es posible que Santiago dice que hay una religión pura? Vamos a explicarlo. La palabra religión en el griego es la palabra treskeia, y la palabra treskeia realmente significa forma de adoración, observación ceremonial. Si volvemos al texto, ¿qué es lo que dice? La religión pura, es decir, la adoración pura. Si tu forma de adorar es pura, si tu forma de ceremoniar a Dios es pura, entonces tú vas a certificar que estás adorando a Dios de forma pura cuando vas y estás pendiente de las necesidades de tu hermano, de tu hermana. Es por eso que el Señor contestó a Satanás en el desierto: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso está en Mateo 4:10 y está citando Deuteronomio 6:13. Y nótese que el Señor Jesús había podido decirle a Satanás: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Listo. Porque ¿qué es lo que le estaba pidiendo Satanás a Jesús? Yo quiero que tú te postres y me adores a mí. A cambio yo te doy todos los reinos y la gloria del mundo a ti. Y Jesús dice: no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y con eso lo hubiera arreglado. Pero ¿por qué añade? Y solo a Él servirás. Porque la adoración, así como la fe tiene una certificación, que son las buenas obras,
¿Sí? Amén. ¿Estamos bien? Así también la adoración tiene su certificación, que es el servicio. Por lo tanto, la calidad de tu servicio me dice a mí la calidad de tu adoración. Por eso, hermanos, necesitamos servirle bien al Señor. Es una exhortación. Sirvámosle bien al Señor, porque ahí es donde se da cuenta quién es verdaderamente un adorador. Visitar a la viuda y al huérfano es un servicio a Dios. Ampararlo en su necesidad es un servicio a Dios. Creo que es un proverbio el que dice: el que da al pobre le presta a Dios. Y eso es hacer justicia. Eso es ser justo. Pero a veces nosotros ni queremos adorarlo si no estamos dispuestos a adorar a Dios. Si no tenemos la libertad de levantar nuestras manos al Señor en un servicio de culto. Si no tenemos libertad de sacar palmas para el Señor, ¿cuánto menos tendremos libertad de servir? El servicio es la certificación de mi adoración. Porque la adoración no es cantar. Para cantar cualquiera lo hace. Yo canto en la ducha, pero eso no significa, y canto música cristiana, claro. Eso no quiere decir que yo sea un adorador por eso. Soy un adorador porque he dedicado mi vida a servir al Señor. No me dedico a más nada. Mi vida entera está dedicada al Señor a servirle. El Señor calificará mi servicio, si mi servicio es de calidad o no. Lo que sé es que mi vida está para el servicio del Señor. Por lo tanto, eso ya me califica como adorador. Si tengo calidad de adorador o no, eso lo califica el Señor. Pero lo que sé es que estoy sirviéndole a Él. Amén. Ahí hay una pregunta. ¿No es una pregunta? Pues no, quería como enfatizar que también tener presente que el servicio al Señor lo hacemos desde cada área de nuestra vida, ¿sí? Como esposos, esposas, trabajadores, como empresarios, como jefes, como ministros, en la iglesia, en la congregación. Pues porque en algunas oportunidades se cree que el servicio al Señor es solo el servicio que prestamos dentro de la congregación, y nosotros, con hacer un trabajo excelente y dar testimonio de Cristo, le estamos sirviendo. Gracias, Ginita. Sí, pero no. Sí, pero no. Porque yo puedo ser un excelente esposo, un excelente padre, un excelente empleado, pero no tengo libertad de expresión a Dios. ¿Me van a entender? ¿Sí? Claro, claro que sí. Si dice Pablo que todo lo que hagamos, incluso sea de comida o de bebida, que son cosas esenciales, debemos hacerlo, o cualquier otra cosa, dice, hacedlo para la gloria de Dios, ¿cierto? Yo conozco personas, excelentes padres, excelentes jefes, que no son cristianos. ¿Cómo podemos decir que ellos son adoradores? Son virtuosos, son ejemplares, pero no son adoradores. Entonces, las otras facetas de la que dice Ginita, las otras facetas de la vida, son el resultado de mi adoración aquí. Si yo tengo una buena relación con Dios, y cuando me reúno con mis hermanos para todos juntos como cuerpo de Cristo adorar a Dios, y aún así yo soy uno de los miembros que no tiene la libertad de adorar a Dios, ¿cierto? Aunque sea bueno en mis otras facetas, no estoy siendo adorador. Sí, puedo estar allí. Ya le doy la palabra a hermana Diana. Estoy haciendo las cosas bien, sí, pero las cosas que yo hago bien deben ser el resultado
de mi adoración y no viceversa. Tengo que aclararlo para que no haya malos entendidos. No es que porque yo hago bien las cosas ya soy un buen adorador. No. Por cuanto soy adorador, puedo dar ejemplo en las demás cosas. Calidad. Sirvo a mi esposa, a mis hijos en casa, ¿cierto? También es verdad que yo puedo aquí levantar las manos y espelucarme, pero en mi casa yo le pego a mi esposa, insulto a mis hijos. Entonces ahí, ese servicio ahí, no estoy dando resultados, no estoy en la ecuación correcta. Amén. No estoy en la ecuación correcta. Aquí simplemente soy un hipócrita. Las dos cosas son verdad. Pero la adoración, la esencia de la adoración es la adoración corporativa. La corporativa. Porque aquí es exclusivamente el servicio a Dios. Yo vengo, aparto mi tiempo para venir a la iglesia a adorar a Dios juntamente con mis hermanos. Yo puedo seguir adorando a Dios en mi casa, en el trabajo, claro que sí. Pero eso no reemplaza en ninguna manera la manera de congregarnos nosotros. Porque cuando nos congregamos somos el cuerpo de Cristo. Y cuando está el cuerpo reunido, la cabeza da dirección. ¿Ve? Es importante eso. Ahora sí, hermana Diana, que yo no la dejo hablar. Pastor, gracias. O sea que si nosotros no nos dedicamos al 100% al servicio a Dios, ¿no podemos ser adoradores? No, señora. O sea, ¿no podremos llamarnos adoradores? No, si aquí, bueno, que yo recuerde, no dije 100%. Es que cuando tú das tu servicio a Dios, ¿cierto? La calidad de tu servicio determina la calidad de tu adoración. ¿Me voy a entender? No quiero meterme aquí en temas de liderazgo, porque si por decir algo a un líder le toca venir a hacer un servicio, llega tarde, lo hace por hacerlo, no lo prepara, no ora por ese servicio, le toca orar por las ofrendas, que parece que es algo sencillo, pero ese servidor debe hacer ese servicio con calidad, porque es para el Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces la calidad de mi servicio determinará la calidad de mi adoración. No se trata de ser... Y perdónenme, hermanos, por haberme puesto como ejemplo. No quiero autorreferenciarme. Cuando yo dije es que yo entregué mi vida para el servicio al Señor, ¿sí? Pero es mi caso. No es el llamado de todos los hermanos. Porque en el cuerpo no todos pueden ser profetas, no todos son apóstoles, no todos son maestros. El cuerpo tiene varios miembros y Dios llama a cada uno como Él quiera llamarlo y donde lo quiera ubicar. Y en el servicio que tú prestes para el Señor, la calidad de ese servicio determina la calidad de adoración. No sé si respondí bien, ¿sí? Bien, sigamos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando dice mayormente, esa palabra mayormente viene del griego malista, que significa más que o mucho más. O sea que el texto se puede traducir. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y más que todo a los de la familia de la fe, o mucho más a los de la familia de la fe. Amén. Hermanos, estas conferencias son gratis. Y como son gratis, la gente no lo valora. Claro que pronto vamos a dar unos cursos. Pronto vamos a dar unos cursos. Ahí sí vamos a cobrar. Ahí sí vamos a cobrar. Cursos. Estamos pensando en hacer unos cursos virtuales para ganarle la batalla a la depresión. Es un flagelo que está muy común ahorita. Pero bueno, eso es otra cosa. Y si esto fuese valorado, hermano, si esto fuese valorado, el salón estaría a reventar. Gente allá afuera, parada, fuera.
queriendo tomar esto. Ustedes no saben, hermanos queridos. Tal vez se lo imaginan, pero no saben. El tiempo de investigación, de oración, de redacción de los textos, de hacer cada diapositiva, eso es un tiempo. Es mi trabajo, yo lo hago de todas maneras. Y para las personas que verán el video por YouTube, ¿sí? He recibido muy buenos comentarios de otras partes, de otras ciudades del país, a los que se están viendo los programas. Muy buenos comentarios. Y a mí me parece que los de afuera valoran más que los de acá. O sea, no los de aquí de la congregación, no, los de aquí de la ciudad. ¿Sí me voy a entender? Uno entiende que las personas tienen sus ocupaciones y sus obligaciones, pero si eso fuera importante, uno hace una inversión de tiempo para uno mismo, porque aquí la inversión es de tiempo, no de dinero, porque esto no se cobra. Haga la inversión de tiempo, venga y aprenda, ¿cierto? Puede hacer la pregunta, etcétera, y podemos interactuar. Pero a veces estas cosas no se valoran, lastimosamente. Pero yo me siento en paz porque yo libro mi pellejo delante de Dios. El Señor nos movió a dar esta temática y lo estamos haciendo. Y usted, los hermanos que son más fieles siempre vienen. Hay otros que son intermitentes, a veces vienen, a veces no vienen. ¿Sabe cuánto cobraría un conferencista por dar un tema de estos, hermano? Millones. Claro, perdóneme que no estoy aquí insinuando nada, ¿no? Dios me guarde, porque las cosas de Dios no son para cobrarlas, no son para cobrarlas. Bueno, la sabiduría es el nivel de conciencia más alto que podemos alcanzar. Nivel de conciencia más alto. ¿Por qué? Porque la sabiduría es lo más interno del alma. Más allá, el terreno le pertenece a la intuición. La sabiduría puede captar el conocimiento sin pasar por la conceptualización de la mente racional, es decir, la inteligencia, que es la parte rígida de nuestras estructuras mentales. Pero sí ocasionan los desequilibrios que ya mencionamos. A ver, el conocimiento, que es el corazón intelectual, envía energía, más adelante vamos a ver que envía luz, información a la sabiduría, pero no lo hace a través de la ruta de la conciencia. La ruta de la conciencia debe ser a través de la inteligencia. Lo estoy señalando mal para ustedes. Inteligencia, conocimiento, inteligencia y sabiduría. Conocimiento, mente racional, mente intuitiva. Ese es la ruta de la conciencia. Aún así, ahí en el texto dice que la sabiduría, la mente intuitiva, puede captar lo que el conocimiento le lanza, le manda. Lo puede captar, pero no es lo correcto. Lo que sí ocasiona es desequilibrios, que ya los vimos. ¿Cuáles son? Incredulidad, malos pensamientos, injusticia. Esas son las iniquidades de esa dimensión, que son iniquidades serias. En la sabiduría psicológica existe todo el campo de las simbolizaciones. Es un área metafísica. ¿Qué significa metafísica? Más allá de lo físico, más allá de la física, pero que contacta con las estructuras simbólicas generales. Es decir, toda la información que hay en el mundo espiritual, toda la información que hay en la realidad total y que concierne con el propósito para mí, todo eso. Por eso, cuando el conocimiento no usa la ruta consciente y no conceptúa, ¿quién es el que conceptúa? La dimensión de la inteligencia. La mente racional es la que conceptúa. Antes de guardarse en la sabiduría se desequilibra en debilidad, porque lo aprendido no tendrá ningún significado en lo simbólico. Pastor, y cuando una persona tiene ese desequilibrio, necesariamente causa las tres, las tres que usted dijo, esas tres facetas, la incredulidad, los malos pensamientos y la injusticia. Sí, no necesariamente. Son esas tres iniquidades, se causan, pero eso es muy relativo. Eso es de acuerdo a la persona,
cosas que ha aprendido, la parte cognitiva. Ahorita vamos a hablar de la información que el conocimiento recibe y que pretende llegar a la sabiduría de una vez. Ahora más adelante hablamos. No necesariamente una persona está desequilibrada en esas tres cosas, pero cualquiera de ellas o todas ellas pueden estar en una misma persona. Cada persona sabrá. Cada persona sabrá si es injusta, si tiene malos pensamientos recurrentemente, piensa mal de las personas, o si es una persona incrédula. Puede ser cualquiera de esas tres, o todas las tres, o dos de ellas, combinación, etc. Quien se interroga sobre su condición subjetiva no puede ser cerrado, no puede ser dogmático. ¿Qué es un dogmático? Eso es un desequilibrio de endurecimiento en el conocimiento, en la dimensión del conocimiento. El dogmático no puede ingresar en la sabiduría simplemente porque no ha resuelto el aspecto negativo de su inteligencia. Todos tenemos aspectos negativos de su inteligencia. Cuando lleguemos a esa dimensión nos vamos a dar cuenta que sí. El dogmático ha construido una zona de seguridad idolátrica. El dogmático por lo general es incrédulo y piensa mal de los demás y es injusto porque su estructura de justicia es errada y es propia. El dogmático no aprende nada de los demás. Él quiere que los demás aprendan de él. El dogmático no va a entrar en razón con nadie. Es más, muchas veces ni la misma palabra de Dios penetra. La persona misma se autojustifica, que es un tema del espíritu, lo habíamos visto la vez pasada, la autojustificación. Hermana Diana. Quiero como agregar algo ahí, si me lo permite, pastor. En un estudio que yo hice se hablaba de ese tema como enemigos del aprendizaje, y donde uno de los enemigos del aprendizaje es no desaprender lo que se había aprendido. ¿Por qué? Y pues eso pienso yo que entraría como el dogmático, que se queda con lo que tiene y se cierra eso por no desaprender lo que, y no aprender, no recibir cosas nuevas porque cree que están mal. Sí, señora, es correcto. Gracias, hermana Diana. El dogmático. El problema de estos desequilibrios en la sabiduría es que se puede perder la organización conceptual y llegar así a la locura si no es consciente de su ser finito, sin poder regresar a su finitud estructural. Una persona que no tiene la capacidad de organizarse conceptualmente, que tenga claro los conceptos. Y cuando hay demasiada energía del conocimiento hacia la sabiduría, sin conceptualizarlo, la persona puede entrar a la locura. Vamos a mirar, vea. También estos desequilibrios en la sabiduría, cuando el conocimiento la afecta, es que quien no se autolimita en la expansión del conocimiento, pensando que por ello se alcanza la sabiduría, se puede autodestruir. La autodestrucción se puede producir como los hijos de Aarón. No tengo tiempo para meterme ahí, nos tomaría toda una clase para hablar de eso, por creer que con su conocimiento limitado se soportaría la luz divina. Entonces hay personas que son grandes conocedores, vamos a decir, son sabelotodos, ¿sí? Y por lo general son dogmáticos. Por lo general son dogmáticos. Y si no se cuidan, pasan la línea a la locura. ¿Es necesario captar la luz divina? Es un residuo de orgullo imaginar que podemos captar la luz de la que estamos capacitados. Captar más luz de la que estamos capacitados. Si el conocimiento conduce luz hacia la dimensión de la sabiduría es debilitada, y en algunos casos es tan profunda la afectación que se raya con la locura.
¿Por qué motivo se puede uno volver loco? Entre comillas, loco, ¿no? ¿Por qué lo puse entre comillas? Para que no se imagine un habitante de calle. No, esa especie de loco no. El loco pretende captar la realidad superior anticipadamente, sin conceptualización, sin que pase esa información por la inteligencia, sin que se analice, sin que se discierna, ni entrenamiento. Tampoco hay practicidad en el conocimiento. Puede tener gran conocimiento, pero no tiene practicidad, no tiene aplicación. Ahora bien, no es responsabilidad de la luz infinita, la de Dios, nuestra destrucción, sino la incapacidad nuestra de reconocer nuestros propios límites. Arquetipo de la función intelectual en la sabiduría. De aquí en adelante, cada dimensión tiene un arquetipo bíblico, algo que lo representa. Entonces la sabiduría tiene su arquetipo. Vea, el arquetipo que se corresponde a la sabiduría es el padre Adán. Adán tiene la energía de fecundar, pero que si no encuentra el sitio adecuado, o sea, Eva, que es la inteligencia, Eva es el arquetipo de la dimensión de la inteligencia, entonces Adán puede perder energías que no se materializan. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Para llenar la tierra hay que multiplicarse, y para multiplicarse hay que fructificarse, ¿no? Entonces este arquetipo, es decir, la historia de Adán y Eva, de su procreación, de su multiplicación, también es una enseñanza de lo que ocurre entre las dimensiones psicológicas del ser humano. La intención de Dios es que a través del ser humano la tierra pueda llegar a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, como Habacuc 2:14 profetiza. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Esto qué significa? La materialización de la gloria de Dios por la sabiduría, es decir, la potencialidad de traer lo que hay en lo espiritual y desde lo espiritual y manifestarlo en lo físico. Cuando la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, la responsabilidad se la dejó Dios al hombre para que el hombre se multiplicara y llenara la tierra de ese conocimiento. Ahora eso fracasó. Vino Jesús a arreglar el problemita, pero encargó a sus discípulos a que hicieran esa extensión. Id por todo el mundo y haced discípulos. Es lo mismo, ¿me estoy dando a entender? Es lo mismo que la orden de Dios a Adán: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. Porque el Señor Jesús dijo: me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Amén. De eso es que está hablando. También hay una enseñanza. ¿Cuál es el tratamiento para esos desequilibrios? Ya aquí entramos en el tratamiento, en el remedio, rápidamente, porque se nos fue el tiempo. Se debe renunciar a toda soberbia subjetiva y a toda subjetividad para admitir sus propios límites. La sabiduría es la dimensión donde unificamos constantemente la realidad y nuestra conciencia. En la sabiduría podemos recibir las dos caras de la realidad espiritual y la realidad física. En la sabiduría se unifican las dos cosas, pero como eso está tan sutilizado, está desequilibrado, somos instintivos en vez de ser intuitivos, pues como que percibimos solo lo externo y no lo interno. Por eso el trabajo de Dios es cambiar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, que es la crítica que nosotros le hacemos a la religión. La religión quiere cambiar a la persona de afuera para adentro. ¿Cuándo sabe usted que está en un lugar religioso? Cuando quieren cambiarlo a usted de afuera para adentro y no le enseñan a cambiar de adentro hacia afuera. En esta dimensión el mal puede ser derrotado en la percepción,
Porque sabemos que el bien y el mal tienen un origen común. Si todo el mal, atención a eso, esto parecerá extraño, pero vamos a tratar de explicarlo. Si todo el mal que recibimos lo podemos transformar en bien, y si podemos captar el mal oculto detrás de todo bien, entonces hemos ingresado a la sabiduría. Bueno, esto así como que a veces nos revienta la cabeza. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? Que detrás de todo bien hay un mal. Vamos a mirarlo. En la gráfica que tenemos aquí, usted ve ese cuadro, ese marco, en donde está, ahí dentro está el bien y está el mal. ¿Listo? Ahora, pero dentro de ese cuadro hay un lugar correcto que le pertenece al bien. O sea, donde está el bien, ese es el lugar correcto, y donde está el mal, ese es el lugar incorrecto. Entonces, la flecha de la parte superior, que cuando tú quieres a veces hacer un bien, pero haces el bien en un lugar incorrecto, se te vuelve un mal. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que por hacer el bien, por hacer un favor a alguien, y después se le presentó tremendo problema, y usted dice, vea, por hacer un bien me resultó un mal. ¿Por qué? Porque usted hizo el bien en un lugar donde no tenía que hacer el bien. O lo contrario también es verdad. Un mal que se ponga en un lugar correcto se vuelve bien. Se vuelve bien. Hermano Carlos, dé un ejemplo de eso. Bueno, vamos a dar el ejemplo. Vea, David puso un bien, la procreación, porque la procreación, ya lo vimos en un versículo anterior, es un bien. ¿O no es un bien la procreación? Asegura la supervivencia de la especie, hermanos. La procreación, tener hijos, es bueno. Así que David puso un bien, o sea, la procreación, en un lugar incorrecto, en la mujer de su prójimo, en la esposa de Urías, y resultó en un mal. ¿Cuál fue ese mal? Ustedes sabrán, los que han leído la Biblia. Graves consecuencias familiares. La procreación no es mala, la procreación es buena, pero él lo hizo en un lugar incorrecto, adulterando. Ahora, Cristo es la otra cara de la moneda. Cristo, porque David es el ungido, y Cristo también, ¿no? Cristo puso un mal, que es el pecado humano, en un lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Su propio ser en la cruz. Y resultó en un tremendo bien. ¿Cuál es ese tremendo bien? La salvación para la humanidad. ¿Se da cuenta? Un mal puesto en un lugar correcto se volvió un bien, tremendo bien el que hizo el Señor, ¿verdad? Tomar todo el mal y ponerlo en él. Él es el lugar correcto. Bien, con eso en mente, entonces, los desequilibrios en el nivel intelectual se deben tratar de manera profunda. Sobre todo, los desequilibrios en la dimensión de la sabiduría, que es la más inmediata al espíritu y con la que la intuición interactúa. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Aquí está lo más importante de esta charla esta noche. ¿Cómo se hace? Abandonándose ¿en quién? Listo. Pero ¿cómo se abandona uno en Cristo? Vamos a verlo. Para penetrar más hondo en la experiencia de Jesucristo, se requiere que usted empiece a abandonar toda su existencia, entregándosela a Dios. El abandono es en realidad la llave para lo más interior del tabernáculo, el lugar santísimo. El abandono es la llave a la vida espiritual interior. Abandono es desechar toda su ansiedad. Abandono es soltar todas sus necesidades. Esto incluye las necesidades espirituales. ¿Y cómo ha de practicarse? Lo practica a diario, a menudo y a cada momento. Hermano, si usted quiere de verdad que estas charlas resulten para bien en su vida, por favor siga lo que aquí se enseña. No lo haga una sola vez, no lo haga unas 2 veces. Hay que hacerlo. Hay que
si usted lo hace como aquí se dice, usted verá los cambios. Usted verá que los desequilibrios se empiezan a estabilizar. Pero hay que hacerlo, hermano, a cada momento. Se practica perdiendo continuamente la propia voluntad en la voluntad de Dios, arrojando su voluntad en las profundidades de la voluntad de Él, para perderla allí por siempre. Debe comenzar renunciando todo deseo personal que llega a usted con la misma rapidez con que surge. No importa cuán bueno sea ese deseo personal y no importa cuán útil pueda parecer, el abandono debe alcanzar un punto en que usted esté en una posición de completa indiferencia para consigo mismo. Usted puede estar seguro de que de una disposición semejante habrá de venir un resultado maravilloso. Usted debe creer absolutamente que las circunstancias de su vida, esto es, cada minuto de su vida, así como todo el curso de su vida, cualquier cosa y todo lo que ocurre, todo viene a usted por voluntad del Señor y por su permiso, o sea, por su providencia. Debe creer absolutamente que todo lo que le ha ocurrido es de parte de Dios y es exactamente lo que usted necesita. Cuando no entendemos eso, no encontramos el sentido de nuestra existencia. Recuerdo algo que leí de un psicoterapeuta que por casualidad iba pasando por un salón en donde estaban haciendo una terapia, y había una mujer que había acabado de perder un hijo, había acabado de morir de cáncer, y le quedaba otro hijo, era madre soltera, le quedaba otro hijo que tenía problemas, parálisis cerebral. Entonces el chico no caminaba, el chico no se valía por sí mismo, y esta mujer había intentado suicidarse, sino que ese hijo minusválido que tenía en casa no dejó que se suicidara. Así que ella busca ayuda de un psicólogo y está en esa charla terapeuta, hay varias personas ahí, y el psicoterapeuta del que estoy hablando iba pasando, pero al escuchar ese caso de esa mujer, él decidió quedarse. Así que el que está dirigiendo la charla le pide a él que por favor, si tiene algo para aportar, que lo haga. Y él le pregunta a otra mujer que está en esa reunión y le dice: vamos a hacer algo contigo. Era una mujer de más o menos 30 años. Y le dice: vamos a hacer algo contigo. Tú vas a imagínate que tú eres una persona de 80 años, que estás en la cama ya enferma y sabes que estás a punto de morir. En ese momento antes de morir, imagínate que estás viendo toda tu vida, pero imagínate que tú tuviste una buena vida, que te casaste con un hombre rico, que no te faltó nada, que pudiste viajar por el mundo, pero ahora tienes 80 años, estás a punto de morir y estás recordando tu vida. Cuéntame, le dice el terapeuta a la mujer de 30 años, cuéntame, ¿te lo estás imaginando? Y ella dice: sí. Ahora, cuéntame, ¿cómo recordarías tu vida? Y ella empezó a decir: no, yo recuerdo mi vida, que no me hizo falta nada, tuve todos los placeres, estuve tan bien y tuve tanto que hasta tuve tiempo de ser infiel a mi esposo y jugaba con los hombres, los tomaba, los desechaba. Pero ahora que tengo 80 años, estoy a punto de morir y estoy sola, me doy cuenta que no hice nada con mi vida. Y ese ejercicio sirvió para luego él dirigirse a la mujer en cuestión y le dice: ¿y tú? Imagínate de 80 años, a punto de morir, estás en el lecho de muerte y estás recordando tu vida. Cuéntame,
Si recuerdas tu vida, ¿cómo la recordarías? Y ella empezó a llorar y a decir, sufrí una pérdida de un hijo al que amaba, pero me quedó otro hijo. Y a pesar de que es minusválido, y a pesar de que fue casi una carga para mí, evitó que yo acabara con mi vida, ¿no? Y empezó a llorar y empezó ella a darse cuenta de cuánto valor tenía su vida, a pesar de que ella estaba viendo que era la peor vida que le había podido tocar. Entonces solo así podemos ver el sentido de nuestra existencia, hermanos. A veces eso es lo que debe ocurrir, entender que las cosas que nos han pasado, nosotros tomamos decisiones, sí, pero eso Dios lo ha permitido y han servido para llevarnos y nos van a llevar a un mejor lugar. Semejante actitud hacia las circunstancias que lo rodean a usted y semejante mirada de fe para con su Señor harán que usted esté contento con todo. Contentamiento. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de eso? Contentamiento, no conformismo, contentamiento. Una vez que crea esto, empezará a tomar todo lo que entra a su vida como que viene de la mano de Dios, no de la mano del hombre. Es una cosa alcanzar este estado, otra muy distinta es permanecer allí. La Biblia dice, Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Y Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. y el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y Él hará. ¿Se dan cuenta? Eso lo dice la palabra. Es el manual que nosotros tenemos. Es el punto donde su voluntad se desprende de usted completamente y queda libre para unirse a la voluntad de Dios. Usted deseará tan solo aquello que Él desea. Esto es lo que Él ha deseado por toda la eternidad. Es olvidar su pasado, es dejar el futuro en las manos de Él, es dedicar el presente entera y completamente a su Señor. El abandono es el medio que el Señor habrá de usar para darle revelación. La revelación que reciba vendrá a usted como realidad, más bien que como conocimiento. Cuando el Señor encuentra un creyente que está completamente abandonado a Él en todas las cosas de afuera y en todas las cosas de adentro, con frecuencia escoge dar a esa persona revelaciones especiales de su naturaleza divina, como lo hizo con Moisés. Si tal fuera la experiencia en usted, acepte esas revelaciones con un corazón agradecido. Hay creyentes a quienes Dios les ha dado alguna revelación de sí mismo y esa revelación les ha traído gozo durante años. En otras palabras, a veces el Señor le dará a usted una poderosa revelación de sí mismo, que la experiencia de esa sola verdad será su fortaleza por años. Durante ese tiempo usted será traído más y más hacia adentro a Dios. Esto es maravilloso. Usted debe ser fiel a esa revelación mientras la misma dure. Cuando recibimos revelación, nos situamos en el futuro respecto a quienes no se les ha sido dado ni lo han entendido. ¿Por qué es importante la revelación? La revelación divina resuelve los problemas de incredulidad, dogmatismo, malos pensamientos y la injusticia. ¿Qué tenemos que buscar nosotros entonces para resolver esos desequilibrios? Buscar la revelación. Y para tener la revelación, ¿qué tenemos que hacer? Abandonarnos, entregar todo lo de nosotros, lo que está por fuera y lo que está por dentro. Es decirle al Señor: Señor, mis problemas ya no son mis problemas son tuyos. Tú verás qué vas a hacer. Yo me abandono en ti, yo confío en ti. Tú eres más sabio que yo, tú eres más poderoso que yo, y tú sabrás resolver esos problemas. Hoy me abandono en ti. No voy a cargar más con esto. Estoy a punto de volverme loco. Estoy a punto de volverme loca. No te has vuelto loca, porque Dios tiene un propósito contigo.
Si otras personas hubieran tenido que pasar por lo que tú has tenido que pasar, ya estuvieran en un manicomio. Pero Dios te ha dado su palabra. Dios te ha sostenido. Y debes ser agradecido, agradecida con eso, con lo que tienes todavía. No por lo que perdiste, no por lo que está en riesgo, por lo que todavía tienes. Y no te afanes de eso. Abandónate en el Señor. Tan pronto como tú lo hagas, verás que empezará a fluir revelación de Dios para tu vida. Empieza a recibir revelación y empiezan a estabilizarse todos esos desequilibrios. Esperemos la próxima semana desequilibrios en la dimensión de la inteligencia. Ahí vamos a hablar de la otra parte, de la mente racional. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.